que le gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les tenemos un nuevo video en el cual les vamos a ayudar a saber cómo crear una base de reggaetón. Y es que nosotros sabemos que actualmente no podemos salir de casa y obviamente tenemos que abocar nuestro tiempo. En este caso, si ya no tenemos el tema de los eventos, necesitamos seguir actualizándonos. Y una de las formas sería comprar música a través de diferentes formas. Y en este caso también aprender a nosotros mismos editar nuestras propias canciones y editar nuestras propias versiones. Pero para eso tenemos que saber las primeras bases de la edición, y es básicamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que te invito a que te quedes, a que te suscribas y estés atento al video, porque vamos a realizar paso a paso cómo se crea una base de reggaetón. Y antes que nada, saludar a mis estimados amigos Anthony Quipán, que de por sí nos ve desde Chile. Adicionalmente también a ver, por acá tengo también a Ángel Mechán desde Chiclayo. También tenemos por acá a mi estimado Benjamín Ganchoso, que de por sí son personas que siempre están en el canal dando sus comentarios, dando sus aportes, y de por sí muchas gracias a todos ustedes, porque ya hemos superado los 1370 suscriptores. Así que bueno, chicos, empecemos de una vez con este video. Espero de por sí se suscriban, comenten qué les parece este nuevo video, y de por sí así empezamos. Así que ahí vamos. Bueno, chicos, ya como pueden ver, estamos dentro del programa Ableton Live, y en este caso lo que vamos a hacer a continuación es editar la canción de El Meneo, que recientemente ha salido compuesta por Tito el Bambino junto a Jowell y Randy. Así que bueno, yo lo tengo en formato M4A, que siempre mayormente son los formatos que trabajo. Y como pueden ver, obviamente esta canción de por sí está a 97, pero siempre el Ableton nos dice, o por sistema general, inicia a 120. Así que lo que estamos haciendo es básicamente colocarlo a 97. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente empezar a cuadrar primeramente esta canción, para que al momento de que coloque la base, evitar algún tema de mal warpeo. Normalmente sabemos que el reggaetón de por sí es mucho más fácil la forma de warpear. Obviamente ustedes saben que no voy a poder colocar la canción completa por tema de copyright. A ver, lo que estamos haciendo ahí simplemente es ampliar la ventana para poder visualizar exactamente. Como pueden ver, acá hay una pequeña parte. Lo que vamos a hacer es corregir esta parte, para que el momento, como les dije, de colocar la base no haya ningún tipo de problema. Vamos a ver también el área de acá, le falta un poquito. Y de esta manera estamos corrigiendo. No creo que haya mucho que warpear bien, puesto que, como les dije, un reggaetón es bastante sencillo. Solamente darle pequeños ajustes nada más. Y una vez que ya está warpeado, lo único que vamos a hacer es ver los instrumentales, o en este caso lo que vamos a utilizar, que en este caso es escuchar la canción y de esta manera buscar un beat parecido o algo que le dé de repente mucha más realce. Por ejemplo, yo tengo acá este kit que me gusta. Creo que es uno de los más usados dentro del género de reggaetón al momento de editar. Lo que vamos a hacer es básicamente ver que esté bien warpeado desde el inicio, que no se coma nada. Vamos a quitar el fundido, vamos a eliminar el reverb, el delay, que por el momento no vamos a utilizar. También la parte del IO, que también no utilizaremos. Y como ustedes saben, al kit, una vez que ya está bien warpeado, lo que vamos a hacer es simplemente colocarle a Complex, ¿no? Para poder editarlo de una manera mucho mejor, que no haya un tema de que no podamos o que de repente el programa nos limite en algunas cositas. Una vez que ya tenemos bien warpeada la acción, ¿no? Por ejemplo acá, como pueden ver, puedo correr, ¿no? Ya yo puedo graduar, simplemente lo dejo en esa parte.
Le doy en guard desde aquí. Adicionalmente le doy anti-click y guard stretch. Dice que todos los cambios. Le doy OK. Le aplico un poquito de fundido nada más, para que no tenga simplemente mucha reverberación. Y lo que voy a hacer es simplemente duplicarlo. Esta partecita sería de repente para un roleo que podemos utilizarlo más adelante. Ok, vamos a seguir duplicando nada más. Creo que para empezar estaría bien ahí, en esos tiempos. Después ya vamos a duplicarlo, perdón, junto con todos los demás instrumentales. Ahora, busquemos el snare. Tenemos también una carpeta de snare. A ver, creo que esta estaría bien, creo. Sí, esta está bien. El snare es un sistema que a comparación del kit, el kit se coloca cada golpe. Y el snare va el primer snare va después en este caso sería, por ejemplo, antes del golpe. ¿Ok? Y el segundo snare sería justo en la mitad, ¿no? Recuerden que normalmente entre golpe y golpe hay normalmente, se puede decir, 4 tiempos. La parte del segundo snare sería en este caso 3 y 2. 3 y 2, así se colocan los snares. A continuación podemos colocar el tema de repente de un palito. ¿Ok? Estamos viendo ahí, por ejemplo, qué palito es el que podría ir. Pienso yo que de repente estaría bien este. Igualmente también vamos a darle warp. El palito siempre se ubica en cada tercer tiempo. Y después de eso, en el segundo palito, iría junto con el segundo snare, ¿no? Duplicamos, le bajamos un poco el fundido. Ahora simplemente con el palito sonará así. Y sin el palito obviamente sonará diferente. Ahora duplicamos todo y se escucha así. ¿Ven? Vamos dándole un poquito más de cuerpo. Ahora simplemente duplicamos. Recuerden que un reggaetón siempre son 8 golpes. Y el noveno es donde ya tendría que empezar, o normalmente empieza, ¿no? En algunos casos el noveno es simplemente un golpe vacío para que deje un tiempo y luego empiece la canción. Depende de la edición, es como podemos jugar con esto. Vamos a escuchar solamente la canción. Vamos a ver cómo arreglarle o colocarle más cosas. Por ejemplo, ahorita le voy a colocar un filtro, porque quiero escuchar el tiempo, si es que exactamente son 8 golpes. Y después ya empieza una segunda parte o un segundo verso. Y obviamente le coloco el filtro para que copyright no pueda coger en este caso, ¿no? Y no me baje el video. Ahí por ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí vemos que sí, relativamente estaría bien dentro del factor. Aunque por ahí, por ejemplo, creo que hay un golpe que ya más adelante podemos, ahí se comió, si no me equivoco, un golpe. Más adelante ya podemos corregir esto, pero vamos a ver primeramente este inicio. Ahí podemos, por ejemplo, hacerlo un poco más, darle mejor sonido, que se identifiquen más los snare con el palito, y de repente mejor le quito mejor esto y suena simplemente en bass snare. Creo que este de acá, este kit de acá creo que no iría. Le sacamos solamente creo que sonaría mejor así. Ajá. Está mejor, está mucho mejor. Ahora acá simplemente quitamos. Ajá, está mejor ahí.
Como les dije ya, el tema es básicamente primero cuadrar, ya después nos encargamos del resto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Siempre antes del inicio hay un doble snare normalmente, ¿no? Como un roleo. Y normalmente, bueno, yo lo hago así, ¿no? Saco el kit del penúltimo golpe. Acá, por ejemplo, tengo una librería, le coloco un efecto de aire, ¿no? Para que también, también lo disimule la entrada y le dé un efecto, que normalmente siempre es para todas las canciones, que normalmente le colocan esto. Le bajamos un poco. Ya después graduamos, ecualizamos. Primero armamos la maqueta y después ya vemos el tema de la ecualización y todo eso. Aquí, por ejemplo, creo que iría un doble golpe. Pero creo que ya ese snare no iría. A ver, vamos a ver cómo... Creo que sonaría mejor así. Está bien, mejor así, creo. Ajá, suena mejor así. A ver, por si acaso probemos con el snare. Podría quedar así, o de repente también podría ser con el snare. Se le puede bajar de repente un poco el volumen. A ver, simplemente es cosa de que cada uno pruebe. ¿No? De repente también le bajamos un poquito de volumen a este. Depende también ya de la creatividad de cada uno de ustedes, pues, ¿no? Ahí más o menos ya tienes la entrada, la parte del coro. Ahora, ¿qué podemos colocarle adicional? También otro segundo efecto de aire, que es lo que normalmente se hace también, ¿no? No solamente colocarle un aire, sino dos efectos de aire. Para esto voy a la carpeta donde tengo los efectos. A ver, se encuentra por acá, en Effect. 41 si no me equivoco. 41 creo que sí, 41 es. Se le baja, le doy un warpeo, un poco más... Está bien ahí, un poco menos, ¿por qué? El volumen de este es bastante fuerte, tiene bastante potencia, así que voy a tener que igualmente seguirle bajando. Está un poquito mejor disimulado. Obviamente que con la ecualización y todo eso ya todo va a estar mucho mejor. Ahora, ¿qué más adicionalmente también podemos meterle de repente para que la base también tenga mucho más cuerpo? Normalmente se le mete también a las famosas cabezas, pero a veces podemos también meterle un hi-hat. Cada elemento va en cada cierta ubicación, pero en este caso a veces modificar en este caso... en este caso, por ejemplo, un hi-hat y reemplazarlo de repente por una cabaza o viceversa, también podría funcionar. Es cosa simplemente de que ustedes prueben y ya la creatividad de cada uno, pues, ¿no? Hacemos los mismos pasos, warpeamos, warp desde aquí, stretch, en este caso fundidos, y en este caso el hi-hat o en este caso cabaza, yo le estoy poniendo cada primer tiempo. Adicionalmente 3 tiempos y luego un tiempo adicional, ¿no? Sería ahí duplicarlo. Tiene otro cuerpo. Ahí, como pueden haberlo escuchado, eliminamos esta parte de acá y yo le voy a dar consolidar para no estar moviendo uno por uno. Y lo que voy a hacer es bajarle un poco la potencia. Ahí creo que suena un poquito mejor. Duplicamos. Ahí, como pueden ver, hay una diferencia. Ajá. Creo que estaría mejor. Duplicamos. Y como les dije en un principio, creo que por ahí había un golpe que corregir. Porque me parece que entre la entrada y el coro no hay exactamente 8 y 8, sino hay 8 y 7, así que ya eso después se corrige. Solamente es básicamente crear una base. Ese es el tema del día de hoy. Así que chicos, por favor, no crean que no me he dado cuenta y no me sepulten en los comentarios. Y lo único que quedaría es simplemente duplicar las bases. Ya ustedes ven si pueden dejarlo con esta forma de hi-hat o simplemente lo sacan. Y bueno, ya como les dije, es el criterio de cada uno.
Luego podemos ponerle, por ejemplo, para terminar una edición básica, el efecto final, que es el efecto de aire. A ver, no, este no es. Era el de arriba, si no me equivoco. A ver, voy a ver. Sí, este efecto era. Y simplemente lo colocamos al final, ¿no? Ahí está. Ajá. Ahora creo que para que terminar algo mucho mejor y un poquito que no se vea tan básico, por ejemplo, podríamos darle un eco a la parte final. Un eco, un ping-pong delay, que es lo que normalmente, al menos una de las cosas que a mí más me gusta utilizar. A ver, buscamos el efecto, entramos a Audio Effect, ahí tengo el ping-pong delay y lo coloco cada 2 tiempos. A ver, le bajo un poco de ganancia. No, cada 2. A ver, vamos a ver. Esto de ahí ya lo podemos modificar, obviamente, con el tema de volumen y todo. Solamente es armar la maqueta, pero ya le da un efecto diferente. Bueno, chicos, eso ha sido todo con respecto a la edición del día de hoy. Espero que por sí les haya gustado. En la parte inferior voy a dejar la librería que he utilizado para hacer esta edición. Así que vayan inmediatamente a la parte inferior a poder descargar completamente gratis esta librería. Y no se olviden ver nuestro video anterior, donde si es que aún no has visto exactamente el nombre de DJ que quieres que te represente, créeme que este video te puede ayudar. Y obviamente descargar los packs musicales que hemos ido dejando mes a mes, el pack de enero, el pack de febrero, el pack de marzo y por último el pack de abril. Como ustedes saben, yo soy su amigo San Lima, espero de por sí que les haya gustado, no se olviden suscribirse, no se olviden dejar su real comentario y su muy buen like en este video, así que conmigo será hasta otra oportunidad. Espero que se cuiden, amigos DJs, y estamos para compartir, ayudarnos y sobre todo quedarnos en casa en esta cuarentena siguiendo aprendiendo de mil maneras. ¡Nos vemos!